Vamos a leer la palabra del Señor en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Le doy la bienvenida a todos quienes nos visitan. Le damos la bienvenida, que sientan la presencia en este lugar, que cuando salgan de este lugar salgan distintos, con una revelación, con una palabra de Dios a sus vidas, que sus corazones estén plenos en Dios. Amén. Que ustedes digan: sé que Dios está allí, Dios me habló. Ese es el propósito de la predicación, de la exposición de la palabra. Vamos a leer Gálatas 5:1. Dice así el Señor en su palabra, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así el apóstol Pablo: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Ok? Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos la gloria, la honra y el honor, que tú nos permites, Señor, hablar tu palabra, que tú nos permites, Señor, expresar tu palabra, participar de ella. Es un privilegio, Dios mío, participar de tu palabra, poder oír la palabra, ser instruido en ella, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, toma toda nuestra atención. Amén. Bueno, dele toda su atención a la palabra de Dios. Glorifique a Dios en esta mañana. Abra su corazón para que la palabra pueda entrar a su corazón. Tome su asiento para que oigan la palabra en quietud, y para que yo también esté quieto, viéndole tranquilo, oír la palabra del Señor. En este día yo quiero hablar bajo el tema: el poder liberador más grande. El poder liberador, o el poder para generar liberación en la vida, el poder más grande. Amén, hermano. Y es importante saber esto, porque esto es doctrina bíblica. Esto es doctrina bíblica. Si hay un bien que el ser humano quiera más, es ser libre. Es vivir en libertad. ¿A cuánto les gusta sentirse libres? ¿A cuánto les gusta sentirse libres? Amén. O sea, si hay un bien más preciado en el ser humano, es sentirse libre, levantarse cada mañana, estirarse, comenzar un nuevo día con ánimo, con ganas, con fuerzas, con vitalidad, mirando hacia el horizonte, hacia dónde voy. Tomar decisión cada día. Eso es lo que anhela el ser humano. Y por supuesto, para poder hablar de esto, de la libertad, el apóstol Pablo dice: está firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces es importante entender lo que es la libertad como concepto, como definición, que es ser libre, que es la libertad en sí. Y la libertad es la capacidad que posee, adquiere, tiene toda persona para andar, vivir, ser, actuar bajo su propia voluntad. Eso es ser libre. ¿Qué es ser libre? Tener la capacidad para actuar, para hablar, para ser, para dirigirse bajo su propia voluntad, sin que esto implique no estar bajo ninguna ley o deshacerse de toda responsabilidad. Es decir, ser libre no quiere decir no tengo ninguna responsabilidad en mi vida,
o no obedezco ninguna ley. De hecho, el propósito de las leyes en el mundo, porque ser libre implica vivir bajo su propia voluntad, moverse, dirigirse. Ok, las leyes tienen una función. Para las leyes que se establecen en el mundo, las normas que se establecen son en función de que tú puedas vivir en libertad. Por ejemplo, imagínense que cada persona tiene un carro y todo el mundo quiere hacer su voluntad con ese carro. No llegaría pero ni a la esquina. No podría avanzar ni siquiera 3 cuadras, 100 metros con el carro, porque si todo el mundo hace su voluntad. Entonces, la ley de tránsito es para garantizarle a cada persona pueda transitar libremente. Estoy poniendo un ejemplo. Libremente, pueda transitar libremente. Entonces se establecen las vías, las flechas, este lado para acá, este lado para acá, las doble vías, donde parar en un semáforo, etcétera. Entonces, las leyes nos van a garantizar a nosotros nuestra libertad. Así que ser libre es hacer lo que quiero, es poder hacerlo, es poder pensar como quiero, sin que esto implique no tener ley ni tener responsabilidad. Diría el esposo o la esposa, yo soy libre, sí, pero eres mamá, tienes hijos, tienes responsabilidades. ¿Estamos entendiendo lo que es la libertad? La libertad es la capacidad de poder decidir por uno mismo, sin tener que estar sujeto a la fuerza de un segundo o de un tercero. Eso es ser libre. Y al mismo tiempo, como decía al principio, la libertad, si lo vemos desde un punto de vista psicológico, es el bien más preciado en todo ser vivo. Todo ser vivo. O sea, la libertad no es una capacidad solamente del ser humano, sino también de los animales. Y es el bien más preciado. Todo ser vivo nació para ser libre. ¿Cuánto alaban al Señor? Atento a aquellos que les gusta tener animales en cautiverio. Ese no es el mensaje, pero agarre ahí. Es prácticamente casi un crimen contra el anhelo de todo ser vivo, tener animales amarrados, animales enjaulados, para la diversión, para mostrarme lo que tengo. Si usted quiere tener un animal, que el animal esté con usted porque quiere estar ahí, como un gato, como... Amén. Pero tener un animal amarrado es coartar la libertad. Y si Cristo te hizo libre, ¿cuántos son libres? ¿Por qué tienes pajaritos en jaulas? Si Cristo te hizo libre, dale libertad. Perdóneme este punto, no es parte del mensaje, pero si Cristo te hizo libre, y el bien más preciado de todo ser vivo es poder volar, por lo menos si unos pajaritos, es volar, un loro volar, extender sus alas y volar, ir allá, montaña a montaña. Yo tengo todos los pajaritos del mundo en mi casa. En mi casa hay un muro atrás y ahí le pongo cambures maduros. Esos llegan de todos colores, son míos. Son de la naturaleza, son míos porque ellos llegan todas las mañanas, paran en el muro, están allí. Hasta zamuros tengo. Eso sí los espanto. A eso sí los espanto. Pero no sé, porque llegan, como hay un filo ahí, entonces me llegan. Ok, pero eso llegan todas las aves, ahí llega el loro, llega una matera. Yo los observo, yo los disfruto, son míos, están ahí. Amén. Pero lo digo como una puntilla en el mensaje. Si Cristo nos hizo libre, debemos apreciar la libertad con que Cristo nos hizo libre y también dar libertad. La función de un matrimonio no es que el hombre esclavice a la esposa ni la esposa al esposo. La función de una familia no es esclavizar. La función de montar una empresa no es esclavizar a la gente. Amén, hermano. Amén, hermano. Sino crear un beneficio recíproco entre jefe y trabajador
pero no es tener esclavos. Así que si Cristo nos hizo libre, aprendamos a vivir en libertad, aprendamos a dar libertad, aprendamos a ser libre, amén, y aprendamos a darle libertad a la persona. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Esa es la definición. ¿Sí? Ahora bien, en el lenguaje bíblico, cuando hablamos de esclavitud, porque el apóstol Pablo habló de libertad, está firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, pero luego también dice, pero no estéis de nuevo sujetos a yugo de esclavitud. Ahora debemos definir lo que, cómo en la palabra, en el lenguaje bíblico, cuantas veces usted lea la Biblia, se va a conseguir con el equivalente a ser un esclavo. Ese fraseo, esas palabras que están en la Biblia, que nos hablan de esclavitud. Por ejemplo, está el término opresión, encarcelamiento, siervo, no siervo como nosotros decimos, yo soy siervo de Cristo, sino siervo, esclavo, una persona bajo el régimen, la fuerza, el látigo de un amo, siervo, esclavo, sometido o sometimiento, prisionero o aprisionamiento, poseído. Te consigue la palabra poseer o poseído. Esta palabra está relacionada con la esclavitud en sí. Estar bajo un yugo, bajo la fuerza, el dominio, el sometimiento, pertenecer a alguien, ser comparado. Todo este lenguaje, ser comparado. Cuando una persona, ahorita porque no vivimos el tiempo de la esclavitud. Hasta el siglo pasado todavía habían esclavos, hasta el principio del siglo pasado todavía se estaban dirimiendo estos temas de la esclavitud en muchos países, tratando de sacar de las constituciones y darle libertad al ser humano, que toda persona sea conocida como igual a otro. Casi todas las constituciones del mundo tienen esto, tanto hombre como mujer, personas de toda raza, de todo color de piel. No me gusta usar el término raza, pero en términos de etnias, en términos de origen y de aspecto físico, no debería haber diferencia de nadie contra nadie, porque entonces se ha promulgado a nivel internacional la igualdad en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a los derechos de toda persona. Todos somos iguales. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así que si una persona es más morena, más blanca, más bajita, más alta, gorda, flaca, mujer, hombre, ya en este tiempo que vivimos no debería haber ninguna diferencia. A nadie se le debería menoscabar los derechos por nada. Entonces, a partir de allí, se termina toda opresión, pero en el tiempo de la Biblia existía la figura del esclavo y la figura del amo. Y para que una persona pudiera obtener un esclavo, debía comprarlo, debía obtenerlo por dinero. Y bueno, ya le pertenecía a esa persona. Ese lenguaje bíblico que usted, cuando esté leyendo la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se lo va a conseguir, es el lenguaje que se corresponde para referirse a personas que están bajo esclavitud, bajo la fuerza, el régimen de otro. Y esto es aplicado a nivel espiritual. La Biblia dice que nosotros, esto lo leímos en Romanos y lo vamos a leer más adelante, éramos esclavos y Cristo nos hizo libres. Amén. ¿Cuántos son libres? Entonces el apóstol Pablo en Gálatas 5 dice: aprendan a estar firmes, manténganse firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no se expongan de nuevo voluntariamente al yugo de la esclavitud. De manera que Cristo nos hizo libres
Pero si nosotros no aprendemos a vivir en libertad, si nosotros no cuidamos nuestra libertad, podríamos caer de nuevo en un estado, de esclavitud. Que esa es la razón por la cual el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas. A ellos se les había presentado el mensaje de Cristo, de libertad en Cristo, pero ellos estaban retrocediendo y volviendo a una situación de esclavitud espiritual. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice que el enemigo busca o hace todo lo posible por volver a esclavizar al creyente. Vamos a leer esto y es lo que tenemos que cuidarnos de no volver a la esclavitud. En Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿No sabéis que si te sometes voluntariamente a alguien para obedecerlo, te haces esclavo de ese? Usted tiene que saber, hermano, que el propósito de Satanás es esclavizar al hombre. A ver, de esclavizarlo. Vamos a leerlo acá también. Primera de Timoteo 2:26. Primera de Timoteo 2:26. Dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, a voluntad de Satanás. Hay gente que está cautiva, como las aves encerradas, como los leones y los animales en los zoológicos, amarrados detrás de una jaula, detrás de muros. Son animales fieros, etcétera. De esa manera, el enemigo busca la manera de cómo esclavizar al hombre, cómo llevarlo a un estado de nada, de guiñapo, a un estado de quitarle la dignidad. Cuando una persona es esclavizada, pierde toda su dignidad. Un esclavo ya no tenía voluntad, no podía ir a donde quisiera. Un esclavo en los tiempos de la esclavitud no podía pensar por sí mismo, no debía opinar, no debía sentir. De hecho, no debía sentir. Si el látigo, la mano y el látigo del amo le daban, él debía resistir. Eran marcados así como marcan a los bueyes con hierros calientes. Y le marcaban el cuerpo para determinar que era propiedad. No, a veces no tenían ni nombre. Uno ha visto películas de los tiempos de la esclavitud. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Chico. Yo me llamo Muchacho. ¿Y no tienes nombre? No, porque toda la vida me han dicho de chico, ve, muchacho, anda. ¿Cómo te llamas, niña? ¿O cómo te llamas, mujer? ¿O cómo te llamas? Mira. Porque toda la vida me han dicho es mira, anda, mira, ven. O sea, ni siquiera tienen un nombre. Ni siquiera tienen un apellido. No tienen una identidad, y esto hace que una persona pierda la dignidad. La esclavitud hace que una persona pierda la dignidad. Amén. Porque no puede hacer lo que desea, no puede ser libre, no puede decidir por sí mismo hacia dónde ir, qué hacer con su propia vida.
No lo puede decidir. ¿Por qué? Porque es esclavo. Y es lo que quiere hacer el enemigo. El enemigo le quiere quitar la dignidad al ser humano. Cuando una persona es esclava del pecado, pierde toda dignidad. Por eso es que usted ve lo que está pasando en el mundo. Cómo la gente viste, cómo la gente anda, cómo la gente va construyendo su vida, familia. Los conceptos que hay son conceptos de gente que ha perdido la propia dignidad espiritual. Y eso también pasa en la iglesia. En la iglesia el enemigo va a usar cualquier forma y cualquier sistema para esclavizar a los hombres. La Biblia dice que el temor del hombre pondrá lazo. A veces en la iglesia, en los sistemas de la iglesia, de las congregaciones, se crea esclavitud del hombre por el hombre. No estamos en los tiempos de la esclavitud de eso, cuando compraban personas para que sirvieran en las casas y lo marcaran, que es lo que yo estaba diciendo. Pero en la iglesia queremos, a veces los pastores, convertirnos en grandes caporales de la viña del Señor. Los pastores a veces nos comportamos, y voy a hablar en términos el posesivo del plural en primera persona, nos comportamos como los caporales de la viña del Señor, los pastores, apóstoles, predicadores, etcétera. Cuando se quiere tratar a las personas con fuerza, con rudeza, ese lenguaje de la oveja y el pastor, nos lo tomamos en serio y queremos tratar a las ovejas como ovejas, como animales. ¿Por qué? Porque el enemigo busca la manera de distorsionar la visión de la libertad en Cristo para esclavizar al hombre. Y el hombre puede estar esclavizado en el mundo, pero también pudiera estar esclavizado en la iglesia. Si no fuese así, el apóstol Pablo no le escribiera a los Gálatas, le dice, no se hagan esclavos de los hombres. ¿Cuánto alaban al Señor? No sean esclavos de los hombres. No vuelvan al yugo de la esclavitud. Manténganse firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. ¿Cuánto alaban el nombre? Dale un aplauso al Señor. El enemigo no solo quiere atar al hombre y convertirlo en un esclavo y en un siervo suyo y en un esclavo del pecado. No se trata solo de ser un esclavo, porque había esclavos que tenían buena comida. Decía el hijo pródigo, ¿cuántos siervos no tiene mi padre que comen bien, que visten, tienen ropa? ¿Cuántos siervos no le va bien en la casa de mi padre? Se sienten seguros, tienen un lugar donde dormir, por lo menos tienen una cama, tienen un catre. Déjeme decirle que el plan de Satanás, que el Señor lo reprenda, de atar la vida del ser humano y esclavizarlo, no es tenerlo que le sirva solo a él, es destruir. Por eso en Juan 10:10, usted ya se debería saber ese texto, que dice, el ladrón no viene, ¿sino para qué? El ladrón no viene, ¿sino para qué? Para matar, para robar y para destruir. A ver, ustedes deben saber que la misión del enemigo no es solamente esclavizarlo y tenerlo allí. Bueno, yo soy esclavo del enemigo. No, yo no puedo seguir el evangelio, porque cuando yo busco a Dios, entonces las cosas se me ponen más difíciles. Yo prefiero estar de este lado, no importa, no soy cristiano, creo en Dios, no soy cristiano, pero prefiero quedarme así, en esta condición. Entienda que el plan del enemigo es destruirte totalmente.
No es solamente que estés desanimado y no adores a Dios. No es solamente que no te congregues. No es solamente que no leas la Biblia. El plan del enemigo es verte más que un mendigo. El plan del enemigo es verte en una urna sin Cristo. Es verte destruido. Es destruir el hogar, es destruir la familia, es destruir a los hijos. Estas cosas hay que entenderlas. Él viene para matar, para robar y para destruir. Ahora, por esto es que tenemos a Cristo. Por esto es que tenemos al libertador de nuestras almas. Porque Él dijo, pero yo he venido, dijo el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tengamos vida, amén. Yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el apóstol Juan dice así: el que practica el pecado es del diablo, es esclavo del diablo. El que está en la práctica constante del pecado, en la práctica constante, el que practica el pecado, el que todos los días se levanta con deseo de pecar, el que se entrega al pecado. Una cosa es la lucha que usted tiene contra sus debilidades. Todos los que estamos aquí tenemos lucha con debilidades, con cosas que no queremos hacer, cosas contra las cuales luchamos todos los días. No quiero hacerlo. Rechazo eso, oramos, Señor, quítalo de mí, como dijo el apóstol Pablo. Esta debilidad, esta manera de pensar, estos malos deseos, Señor, yo los reprendo, hermano, y peleamos y batallamos. No se trata de eso lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Juan dice: el que practica el pecado, el que es práctico en el pecado, el que lo hace voluntariamente, el que se entrega por voluntad, el que dice, ¿sabe qué? No me interesa. Yo sé que la Biblia dice, pero yo sí lo voy a hacer. El que practica el pecado es del diablo. ¿Amén? ¿Por qué es del diablo? Porque es esclavo, porque ya se le vendió. Porque ya se le vendió. Satanás compra conciencia, compra corazones, compra pasiones, compra deseos. Lo intercambia por bienes, lo intercambia por satisfacción carnal. Eso fue lo que le ofreció a Cristo. Si tú te postras y me adoras, todo esto que me fue entregado, los reinos que me pertenecen a mí, si tú me adoras, si tú te me vendes, yo te los voy a dar a ti. Ya usted sabe lo que hizo el Señor. Escrito está: Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. De esa manera el Señor lo rechazó, la oferta de Satanás, por su libertad. Si Cristo lo acepta, queda esclavo del diablo, se le vende. Ahora le pregunto, ¿cree usted que el enemigo no le ha hecho esa oferta a usted? ¿Y cree usted que usted no tomó la oferta del enemigo? Sí. A cada rato la tomamos. El Señor la rechazó. Pero nosotros muchas veces la hemos, me parece bueno, me parece chévere. Y termina la persona esclava. Entonces, por eso dice, es del diablo, porque se le vende al enemigo. Se dice de un rey que era malvado, pero realmente él no era malvado, de un hombre malintencionado, que es el rey Acab. Cuando uno analiza al rey Acab, del reino del norte, en los tiempos del profeta Elías, es conocido como uno de los reyes más malos que tuvo Israel. Un rey malo, malvado, hizo cosas malas. Pero cuando usted ve a él, lo ve en la figura de él, cuando habla, la manera, él no es que era un hombre malintencionado, sino que era un hombre débil de carácter. Era un hombre que se vendía a la nada. Y una de las sentencias de Dios por medio del profeta Elías
contra acá le dice, ninguno como acá que se vendió al pecado, se vendió a lo malo. Era un hombre débil de carácter, que la mujer le decía algo y lo hacía. Jezabel. Era un hombre que se dejaba llevar de lo malo, se vendía rápido al pecado. No era un hombre que manipulaba y tenía malos pensamientos. Era un hombre que los hijos hacían lo que le daba la gana. Y él. Entonces el Señor le dice, ninguno como acá que se vendió al pecado. Cuando una persona se vende al pecado, no tiene carácter sobre sí, se vende como esclavo a lo malo, es del diablo. Es esclavo del diablo. Entendámoslo de esa manera. Así que no tiene nada que ver con la lucha que usted tiene. Tengo una lucha en mi vida, tengo una lucha en mi carácter, tengo una lucha. Estoy batallando, hermano. Bueno, si está batallando va bien. Amén, hermano. La Biblia dice que tenemos una lucha. Amén. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. Si usted está en esa lucha, hermano, trata de vencer. Mantente en la lucha. Para que no seas esclavo del enemigo. Pero si dice, no, yo no voy a luchar más. Y se entrega. Termina siendo esclavo del enemigo porque no vas a poder dominar tus pecados, no vas a poder dominar las cosas, van a terminar dominándote a ti. Esa es la definición de un esclavo. Pero el apóstol Juan dice, en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Dónde la va a deshacer? Dentro de nosotros. ¿Cuánto alaban al Señor? El enemigo pone una atadura. El Señor apareció para deshacer esa atadura. La obra del Señor es hacernos libres, es romper. Es como que usted se mete en un bosque y consigue un animalito amarrado. ¿Qué hace usted? Le corta la amarradura y lo deja libre. O se lo lleva para la casa se lo lleva a la casa y lo esclaviza al animalito. No, lo suelta. Mi mamá criaba gallinas, pollos, y siempre andaban por allí con las patitas amarradas, y a veces se amarraban las dos juntas. Y cuando me acuerdo estaba la gallina o el pollo estaba tirado así, no podía caminar porque con hilos, pabilos, mecates, cabullas, se amarraban por allí porque mi mamá la tenía suelta en el patio. Y a veces estaban por allá tiradas patas. Entonces llegaba mi mamá y desataba, cortaba. Algunas se amarraban con cabellos, con pelos, y se le apretaban duro y le costaba bastante. Pero mi mamá llegaba y las vigilaba para irles cortando todo lo que le tuviera amarrada las patas. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Todo lo que pueda atar nuestras vidas, el Señor va a deshacer las obras del diablo. Amén, hermano. Oiga, el Señor la va a deshacer. El Señor está haciendo una obra de romper las cadenas. Amén. De romper las cadenas. Ahora, no hay nada peor que una persona está atada, esclava, y se crea que es libre. La mayoría de los cristianos piensan que no tienen ataduras espirituales, que no tienen atadura del enemigo. De hecho, hay doctrinas que dicen, si Cristo nos hizo libres, somos libres. Hay un hermano que me decía, hermano, hay que confiar en lo que dice el Señor en su palabra. Si el Señor nos hizo libres, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y bueno, hermano, yo soy libre. A mí, no, ¿y por qué tienes tantos problemas en tu hogar que no puedes resolver? ¿Por qué? No, ¿y por qué no tomaste la Santa Cena el otro día, si eres libre? ¿Por qué tienes problemas con tus pecados? No, ¿y por qué no puedes santificarte como es? No, ¿y por qué no has podido salir al ministerio a servir al llamado de Dios? ¿Por qué?
¿Por qué no puedes servir en un servicio en la iglesia, en un ministerio? ¿Por qué no te puedes mantener? Para la gloria de Dios. Yo tengo 26 años pastoreando esta iglesia. Y no es por mí. No es porque, el pastor Eugenio, ese sí es un hombre libre. Me ha tocado batallar bastante, entender esto. Porque hay gente que no puede sostenerse, pero ni siquiera en un cargo de diácono, porque su propio pecado, su propia forma de vida, no le da libertad. No pueden servir a Dios. Están amarrados. Yo soy libre. Entonces no hay nada peor que ver a una persona atada diciendo que es libre. Y aquí lo vamos a conseguir. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante, pero específicamente quiero leer desde el versículo 33 al 34. El Señor tiene una diatriba con los judíos que habían creído en Él. No estamos hablando de los fariseos, los saduceos, de los escribas, ni de los celotes, ni de los libertos. No estamos hablando de ningún grupo. Estamos hablando de judíos que habían dicho, como Nicodemos, judíos como José de Arimatea, judíos como muchos que dijeron, este es el Mesías, este es el hombre de Dios. Entonces dice el versículo 31, que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si permanecéis en mis palabras, en mi mandamiento, serán verdaderamente mis discípulos. Él está hablando a judíos que habían creído en Él. Si ustedes permanecen en mis mandamientos, en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad. A ver. Pero luego ellos tienen una diatriba con Jesús y le dicen, nosotros no somos esclavos. Versículos 33 y 34. Le respondieron, linaje de Abraham somos hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Se le olvidó que fueron esclavos en Egipto 430 años. Se le olvidó que estuvieron en el exilio de Babilonia 70 años y a algunos les gustó tanto que se quedaron. Se les olvidó que Asiria los llevó deportado en el año 723 a Asiria y allá fueron despojados de su tierra, amarrados en cadenas fueron llevados. Se les olvidó que en el tiempo de los macabeos, los ptolomeos y los seleucidas los dominaron. Se les olvidaba que estaban bajo el régimen de Roma, que estaba Poncio Pilato ahí como procurador de Roma, que tenían un rey que no era de origen judío netamente, los Herodes. Eran una mezcla de judíos con edomitas, los asmodeos, los de esa tierra de Edom, eran edomitas, idumeos. Los idumeos. Se le olvidaba que estaban bajo presiones políticas y que venían de una esclavitud. Sin embargo, el Señor estaba hablando de otra cosa y le dice, jamás hemos sido esclavos. El Señor le dice, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jamás hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham. Y entonces el Señor le dice, yo estoy hablando de la esclavitud del pecado. Y ustedes son esclavos del pecado. Y el Señor le sigue diciendo, son hijos del diablo porque hacen la obra de vuestro padre. Y son esclavos, están dominados por ese deseo de matarme, por ese deseo de asesinarme a Jesús.
Ustedes son esclavos. Entonces, no hay nada peor que ver a una persona creyéndose que vive en libertad, que es libre, cuando es un esclavo. Cuando está en esclavitud, hermano. Cuando está perdiendo el matrimonio porque no puede cambiar sus actitudes. Eres un esclavo. Amén. Oh, yo no soy esclavo de nadie, yo soy libre. Cuando ya ha pasado como por 40 iglesias. Cuando alaban al Señor, en ningún lado haya lugar. El problema es todo el mundo. Yo no soy esclavo cuando lleva un bojote de esposa o esposos. Porque los malos son ellos. Por algo te han dejado como 3 veces, 4 veces, 5 veces. ¿Amén? No, yo no soy esclavo cuando no puedes hacer un servicio a Dios, como decía hace un momento. Claro que hay esclavitud, hay dominio. Entonces, el Señor dice que si el Hijo, que es Jesucristo, versículo 36 del capítulo 8, así que si el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Amén, hermano. Él es el que da la verdadera libertad. Y es por eso que Pablo dijo, estén firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Ahora yo quiero que hagamos ahorita aquí, hasta lo que he dicho, medite en su vida. ¿Cristo te ha hecho libre? ¿Cuán firme estás en esa libertad? Es importante que hagamos un parado aquí. ¿Por qué? Porque para ser libre hay que amar la libertad. Hay un fenómeno que se produce sobre todo en los presos o en los presos, son presos. Hay un lenguaje nuevo, ¿cómo se llama? Privado de libertad. Eso es un eufemismo. Presos. La Biblia le llama presos. Prisioneros. Personas que están tras rejas, cumpliendo condena por su delito. Ahora hay un fenómeno que se produce en algunos presos, que cuando, sobre todo los que pasan tiempos prolongados de cárcel, que 30 años después presos salen y aunque están adentro añoran la libertad. Mire, usted va a cumplir una sentencia de 25 años, en Venezuela llega hasta 30 años. Hay países donde cadena perpetua, 80 años, 120 años de prisión. ¿Me explico? Ok. Mire, usted va a cumplir por su delito. Usted dirá, pero ¿por qué le ponen 120 años si nadie va a llegar allá? Porque la calificación de cada delito lleva una cuenta. Asesinato, robo, van sumando 20, van sumando 30, van sumando 40, van sumando 15, van sumando, entonces dice son 95 años el total. En Venezuela la pena máxima, haga lo que haga, son 30 años. Haga lo que haga, no, en otros países va sumando, robo 25, asesinato 50, no sé cuánto, tanto, y así, y va sumando, y dice ya va 130. ¿Ves? Y le toca doble. Ok, sí, ¿ven? Hasta 2 cadenas perpetuas. O sea, que dice que se muere, vuelve a vivir, le sale de 2 cadenas perpetuas. Eso es lo que, más o menos, cómo se maneja la justicia en el mundo. Ajá, pero el fenómeno es el siguiente. Después que una persona ha pasado tanto tiempo en prisión y sale a la añorada libertad, se consigue con un mundo que no entiende y que no lo entiende. Se consigue con un mundo, con un sinfín de personas que ya no conoce. Llega a su barrio, hay gente nueva. Sus conductas, como están muy zanjadas, marcadas por la forma en que vivía, la rutina de todos los días durante tanto tiempo, ahora eres libre, puedes levantarte siquiera a las 6 de la mañana y salir a trotar, pero no es parte de su rutina. Es decir, la readaptación es difícil. Y muchas de esas personas que hacen, vuelven adentro, porque es lo único que saben hacer.
saben vivir. Entonces desean volver donde habían pasado 30 años, 25 años. Hay una película, creo que se llamaba, no recuerdo, no sé, Sueño de Libertad, algo así. Y hay un personaje, estaba un actor llamado Morgan Freeman y hay otro, el más conocido es Morgan Freeman. Eran unos presos que ya tenían muchos años allí, pero a ellos siempre, o sea, esa no es la temática de la película, pero es algo que pasó en la película. Morgan Freeman ya tenía muchos años allí preso, su papel fue el que tenía, y él siempre metía la solicitud, se portaba bien y hacía las cosas para aplicar, para que le saliera el beneficio y salir. Y no le salía nunca el beneficio, siempre se lo denegaban. Pero había un viejito allí que tenía muchos años, ya había pasado, entró joven, ya estaba viejo, 70 años viejito, había pasado muchos años en la cárcel y nunca le habían dado el beneficio, pero finalmente, ya como a los 70 y tantos años, le dan el beneficio. Y cuando él sale, llega a su casa donde debía llegar, pero la casa está sola, no hay familia. Porque le voy a decir algo, una persona que ha vivido 70, 80, 90 años, prácticamente está solo en el mundo. Porque toda su generación, mientras más tiempo pasa, 90 años, ya prácticamente su generación ha pasado. Muchos familiares han muerto, muchos amigos, muchos vecinos de su cuadra. Entonces cuando llega a una cosa desconocida, ve gente que no conoce, con la que no puede hablar, que no lo conoce. Entonces el hombre llegó y bueno, la parte de la película fue bastante triste. Él tuvo que, no pudo soportar llegar a un lugar que no lo conoce, que no sabe. Eso le pasa a muchos cristianos. Nos cuesta mucho aprender a vivir en libertad. Amén. Cuesta mucho aprender a ser libres. ¿Ve? Yo hice una lista aquí de cosas que mantienen al ser humano cautivo. La voy a leer primero para terminar este pensamiento. ¿Cuáles son los factores que usa Satanás para atar la vida de la persona? Primero, usa los malos hábitos. ¿Qué son malos hábitos? El desorden, la indisciplina. Los malos hábitos y la indisciplina, el no poder comportarse, las manías, son esclavitud. Los malos hábitos. El no poder cambiar un hábito que sabemos que nos hace daño es vivir en esclavitud. ¿Sí me explico? Y nosotros estamos llenos de muchos malos hábitos. Y aunque usted no lo crea, son cosas que el enemigo usa para dañar la vida. Para dañar la vida. ¿Ve? Las mañas, las manías. Primero. Segundo, conceptos y criterios errados. Cuando venimos del mundo, ay, que somos filósofos, que yo estuve en la universidad, que yo sé mucho. Entonces venimos con todas las ideas, las ciencias y las cosas, que algunas no son malas, pero otras sí son malas, porque niegan a Dios. Venimos del ateísmo, traemos conceptos religiosos, ahora venimos a Cristo. Si no nos deshacemos de ese pensamiento, vamos a perturbar, vamos a alterar el evangelio dentro de nosotros y va a empezar a salir un evangelio totalmente alterado en nuestras vidas. ¿Sí? Una persona que tenga conceptos políticos y quiera vivir y es cristiano, pero yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy de esto, yo soy de aquello, le va a hacer mucho daño a su fe. Y eso lo va a usar Satanás para dañarle su vida. No quiere decir que usted no tenga una preferencia política. Si usted quiere votar por el socialismo, ese es su problema. El asunto es, o si quiere votar por el liberalismo, por la derecha, por el capitalismo, lo que usted quiera. Estoy poniendo ejemplos. El tema está en que si usted no ve eso como debiera verlo,
y no desecha eso de su corazón, usted piensa que ahí está el futuro de su vida, va a vivir amargado, va a vivir mal, y esas cosas las va a usar el enemigo para destruirlo cada día. El mal carácter, el mal manejo del carácter, la gente que se aira de nada, la gente que es reactiva, la gente que es impulsiva, van a tener muchos problemas si no manejan su carácter. Eso es atadura del enemigo. El cristiano tiene que, por eso es que para eso hay un don que nos da el Señor, hay un fruto que se produce en nosotros que se llama el dominio propio, la templanza, amén. La templanza, el dominio propio, ¿para qué? Para que no nos dejemos llevar de nuestro carácter, para aprender a aplomar y dominar nuestro carácter. ¿Cuánto alaban al Señor? Vicios. Hay gente que acepta al Señor, ya tiene un tiempo, pero todavía sigue con los vicios. Sigue dominado por vicios. En el caso de Venezuela, o sea, porque me escucharon gente de otro lado, la gente escupe chimó todavía. Hay cristianos y hay que todavía fuman. Se echan su guamazo también. ¿Ya? Se echan su guamazo escondidito por allá. Es feo escuchar. Ay, mira, yo vi un hermano por allá, lo tenemos en una foto, tomándose una copa, tomándose una cerveza. ¿Cómo se defiende uno de eso? ¿Ah? Y un hermano echando humo, fumando. Ah, yo soy hijo de Dios, yo soy libre, el Señor me hizo libre. Eso no tiene nada que ver. Sí, los vicios son un esquema de atadura del diablo. Toda cristiano y cristiana tiene que ser libre. Estoy hablando de los vicios más conocidos. Pero está la pornografía. Está la pornografía. ¿Qué otro vicio? Hay otro vicio. Por lo menos la gente que, no sé, consume cosas que no puede dejar. Café, refresco. Hermano, es que yo no puedo comer sin refresco, sin Coca-Cola, sin Pepsi-Cola, sin aquello. Hermano, es que usted está enviciado. Hermano, ¿eso tiene que ver con mi vida espiritual? Sí, porque por culpa de eso no le puede servir a Cristo, porque te la pasa mal de la barriga, te la pasa mal de la tensión, te la pasa mal de un bojote de cosas, no le puede servir a Cristo. ¿Cuántos alaban a Cristo? A ver, hermano. Aquí caemos todos, de todo en esta vamos a caer todito, en la que ustedes saben, ¿no? Ya el hermano lo dijo. ¿Cuál es? En la que todos han caído. Hemos caído. Me estoy bañando y estoy durmiendo. Y el teléfono. Es un vicio. No deja orar, no deja leer la Biblia, no deja nada, ni siquiera relación de familia. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Hace daño? Diga sí. Sí hace daño. ¿Qué es lo que puede ver las predicaciones mías? Ahí hay como 30, es así. Amanezca con las predicaciones. Para que duerma. Ok. Los vicios, hermano, son esquemas, factores que usa el enemigo para atar. Vicio. Prácticas pecaminosas, el pecado, pues, el adulterio, la fornicación y muchas cosas que no se pueden dejar. Prácticas pecaminosas, influencias espirituales, brujería, porque hay ataques espirituales. ¿Me explico? No, hablo de influencias espirituales, ataque espiritual. El enemigo, hay cristianos que, bueno, son cristianos y pueden ser pastores, pero están azotados por el diablo, por la brujería. No saben ser libres de la brujería. No le pueden hablar de un brujo porque se asusta. La mayoría de los cristianos le tienen miedo a los brujos. Deberían los brujos tenerle temor a usted. ¿Cuánto alaban al Señor?
Deberían los brujos estar asustados cuando llega un evangélico. Cuando llega un cristiano, los brujos tienen que, cállese, que está el hermano ahí, espera, que está la hermana. Esa mujer sí tiene poder, tiene algo. No, los que andan asustados son los cristianos. Se le muda un brujo al lado de la casa, ahí se mudó y es una bruja, ya quiere vender la casa. El sueño de todo cristiano, hacer una urbanización. Mire el sueño de los cristianos, la visión, la bendición, hacer una urbanización donde haya puros cristianos. Hacemos la comunidad, urbanización, la fe. Todo el mundo le ponemos la fe, le ponemos un portón. Nos reservamos el derecho de admisión. Puro cristiano. Ese es el sueño de los cristianos. Vivir donde haya puros cristianos. Vivir donde haya puros cristianos. El sueño de todos los pastores, montar escuelas cristianas donde estudien nuestros hijos en escuelas cristianas. O sea, nosotros quisiéramos hacer como un submundo, un mundo encerrado de nosotros para escapar de ¿qué? Escapar de los ataques de la brujería, escapar de los ataques de la brujería y de las cosas. No se trata de eso. Cuando una persona piensa así, está atado. Tiene miedos, tiene temores, tiene ataduras. ¿De qué se trataría? Que si usted vive aquí y se mudó un brujo allí, empieza a orar por él para que se convierta, para que deje de ser brujo. Amén, hermano. Amén. Que deje de ser brujo. Que si usted se mudó aquí y le dice, mire, no compre esa casa, porque ahí se ahorcó una persona. Hay una persona, no sé, atentó contra su vida. Ahí sale. Bueno, llegué yo. Llegó la presencia de Dios. Amén, hermano. Llegó la presencia de Dios. Se acabó eso. Ay, que en esa casa practicaban brujería. Bueno, hasta ese día se acabó eso. Pero el cristiano que vive temeroso, las influencias espirituales, cargas espirituales, hermano, por lo menos esos conceptos, hermano, es que yo traigo maldiciones generacionales. Usted está atado. Usted tiene una atadura en la mente. Hermano, porque usted no sabe las cosas que yo viví, es que no tengo que saberlas, solamente tenemos que saber una cosa, que hay un poder más grande, amén, hermano, que el poder del enemigo. Dale la gloria a Dios. Hay un poder más grande que el poder del enemigo. Y el Señor dijo, si el Hijo te liberta, te hace verdaderamente libre. No es algo automático, es algo que tienes que asimilar, es algo que tienes que entender, es algo que hay que recibirlo. El Señor dijo, si el Hijo te liberta de esto. Ay, que yo vengo de una familia y a mí me llevaron allá y a mí me montaron y a mí me cruzaron. El día que recibiste a Cristo y renunciaste a eso, el día que le entregaste tu vida a Cristo, ahora le perteneces a Cristo. Y el enemigo tiene que obedecer eso. Que vas a tener lucha, la vas a tener, pero también vas a tener el respaldo de Dios. Vas a tener el resguardo de Dios. O entonces, ¿qué es esto que leemos nosotros en la Biblia? Que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en que confiaré. Él te librará del caso del cazador, de la peste destructora. Con su pluma te cubrirá. ¿A qué cree usted que se refiere a eso? ¿Me explico? Con su pluma te cubrirá. El nuevo del enemigo, mira al Señor que te cubre. O el Señor es un traicionero, un traidor. ¿Sabe qué es lo que nos traiciona? Nuestra falta de integridad, nuestra falta de fe. Dios está allí, pero sentimos, yo pequé ayer, se quitó de mi lado. Yo fallé, se me fue Dios. Esa inseguridad es la que usa el enemigo. Influencias espirituales, enfermedades, dolencias. Hay dolencias que no son normales, son espirituales. Hay dolencias que aparecen en el cuerpo y va al médico y el médico dice, está bien. Eso será
¿cómo se llama el dolor de cabeza? Una migraña. Eso será cuestiones de cansancio, sedentarismo, estrés. Como dijo un predicador, el 2+1, estrés. ¿Ya? El bendito problema del 2+1. Ok. Hay enfermedades que no son realmente que pertenezcan al deterioro físico, ni a cuestiones genéticas, ni a cuestiones que naciste con eso o que traes de familia. No, son cosas implantadas espiritualmente y generan una esclavitud en muchas personas. ¿Y cómo se sabe? Porque hay personas a cuando se le ha orado correctamente y la persona ha recibido la liberación, se quita. Mire, hay gente con las manos torcidas de artritis que le queda en la mano derecha después de una liberación. ¿Por qué? Porque era una enfermedad diabólica, como aquella mujer encorvada que cuando el Señor le oró se puso derecha. Era demoníaco, era un espíritu, dijo el Señor, que la tuvo 18 años encorvada a esa mujer. En la iglesia de nosotros pasó eso. En el barrio había un anciano que caminaba así doblado como una L así, para no cargar los brazos guindando, se los agarraba atrás y así caminaba y fue a la iglesia. Llegó un mover de Dios, un avivamiento, y se oró por el viejo y el viejo se enderezó. Igualito, tal cual como la historia en la Biblia. La carga del pecado la cargaba encima. Pero le gustaba la brujería tremendamente. ¿Me explico? Entonces, eso es atadura que viene del enemigo. Tradiciones y cultura. Cuando la gente, a pesar de ser cristiano, todavía se aferra a sus tradiciones y sus culturas y quiere seguir con las prácticas mundanas, culturales, es porque está atado. Sistema errado de creencias religiosas. Antes hablé de conceptos y criterios políticos y cosas. Ahora, sistema religioso, por ejemplo. Cuando uno para poder sentirse bien delante de Dios, tenemos que estar con una ceremonia, con unos rituales, con unas prácticas extrañas, cúlticas, cosas raras. Tiene ataduras. Porque ¿qué producen las ceremonias, los rituales y los sistemas cúlticos que producen el hombre? La justicia propia. No, escuche bien, soy un cristiano que cree en el ayuno, soy un cristiano que cree en la vigilia como forma para profundizar la oración. Pero si yo digo, yo me metí 3 días de ayuno, por eso el Señor me usa, a eso se le llama justicia propia. Todo lo que Dios hace en términos de salvación, sanidad, liberación, por medio de nosotros, no es por nada que nosotros hagamos. Es su gracia. Si usted oró por alguien, usted oró por el Señor, sana a esta, a aquel, sánalo, y se sana. No, eso es porque yo ayuno todos los miércoles. Eso es porque no diga eso. Porque eso se llama justicia propia. Dios no va a hacer nada por nadie. Y no va a hacer nada con nadie por la persona. Lo va a hacer primero por su voluntad. Porque quiere hacerlo. Por eso es que cuando Pedro oró por el paralítico, que le pidió dinero allá en Hechos. ¿Ve? En Hechos capítulo 3, ¿no? Sí, se me fue el templo de la hermosa. Aquel hombre, Pedro le dice, yo no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y entonces le dio la mano y de una vez se le afirmaron los pies. Entonces se formó un alboroto, porque el hombre tenía muchos años allí como mendigo pidiendo dinero. Y entonces el hombre, cuando sale, la gente se agolpa a Pedro. Y Pedro, ¿qué fue lo que Pedro dijo? ¿Por qué ponen su mirada en nosotros? Como que si por nuestro poder
o por nuestra piedad. Cuando dice nuestra piedad, es porque nosotros subimos todos los días a orar. No, este hombre que ustedes ven caminando, que antes era paralítico, se levantó por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por el poder del Espíritu Santo. Las cosas ocurren por el poder de Dios, por la gracia de Dios, porque Dios así lo quiere, es su voluntad, y lo único que nosotros hicimos fue actuar en fe, creer. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén, hermano. Impondrán la mano sobre el enfermo y sanarán. Lo único que tenemos que hacer es imponer las manos. Lo único que tenemos que hacer es ir a orar, y lo que ocurra va a depender de Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Así que los sistemas ceremoniales y rituales no funcionan. Sentimientos y emociones tóxicos y fobias en general. Por ejemplo, el vivir con miedo, asustado, el tener fobias. Ya hablé de las manías. Eso es un esquema de atadura y de esclavitud. ¿Sí? Es normal y natural y del ser humano asustarse. Oiga, asustarse. Hay un evento, hay un terremoto, y el corazón se me eso es normal, porque eso es una emoción para eso. Que me salió una culebra y pegué un brinco, eso es normal. Que un perro bravo que sabemos que muerde, se me viene encima, es normal que me asuste. O sea, asustarse es normal. Tener miedo no es normal. Cuando, ¿cómo le explico? Vivir pensando que me va a pasar algo, que aquello, tener miedo a la oscuridad, que son las fobias, tener miedo a encierro, tener todas esas cosas, la fobia, hay miles de fobias. Esas cosas son esquemas del enemigo para atar. Son cosas que están enclaustradas en la mente, en el pensamiento, están en el sistema de creencia de las personas, y hasta que no salga, la persona va a vivir con eso. Y mientras la persona se mantenga en ese pensamiento, no va a ser feliz, siempre va a estar asustado, sobreexaltado. Uno de los mayores temores, y mayormente que le tienen los cristianos, más que los mundanos, es a la muerte. Miedo a morirse. No hay nada que ponga a orar más a un cristiano que sienta que se va a morir. ¿Quiere ver un cristiano orando? Dígale que se va a morir. ¿Quiere ver un cristiano orando? Dígale que se va a morir. ¿Amén? Entonces, todo ese sistema de creencia y de cosas religiosas, perdón, estoy en el punto de sentimientos y emociones tóxicos, tiene que salir de nuestras vidas. Tienen que salir de nuestra vida. Son ataques del diablo, y el enemigo se va a agarrar de allí para que no podamos crecer, no podamos vivir en libertad. Expresiones verbales, decir groserías, maldecir, blasfemar, así libremente. Hermano, pero es que aquí en Boco no es normal. No es normal. En ningún lado de este planeta es normal que un cristiano diga grosería. No es normal. No es normal que un cristiano hable de forma grosera, impulsiva, referirse a otra persona con grosería, con maltrato, con blasfemia hacia la persona, hacia Dios, hacia lo que sea. No es normal, es una obra satánica, créalo. Así que cuando salga ese impulso de decir una grosería, arrepiéntase y diga, te reprendo, Satanás. No me vas a hacer decir grosería, no me vas a hacer maldecir, no me vas a hacer blasfemar. Te reprendo de mi vida. Y el amor o el apego a lo mundano. Hay gente que tiene un apego a las cosas mundanas muy fuerte. Y no pueden servir a Dios y no pueden crecer en el Evangelio
porque tienen un apego a la mundanalidad, al materialismo muy fuerte. Eso es esclavitud. Todas estas cosas que yo he hablado acá, estoy hablando como de unas 15 cosas, son pocas, son las que recogí, son factores que el enemigo va a usar para mantener a la gente en esclavitud, aún siendo cristiano. Aún siendo creyente, lo va a mantener bajo esclavitud. Ahora, ¿por qué la verdad? ¿Por qué? Le voy a decir 6 cosas. ¿Por qué la verdad es el poder más grande? Amén. Es el poder más grande para liberar. Vamos a leer lo que dice Juan 5:32, cuando dice: y conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad, y conoceréis, no se lo saben, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Mire, el poder más grande, el poder más efectivo para la liberación de una vida es la verdad. Y con esto no quiero hablar en contra de las administraciones. O sea, hay una liberación que se hace a través de las administraciones, a través de revelación, a través de imposición de manos. Amén. Se echan fuera demonios, se ora por personas, se reprende demonios y hay liberación, hay expulsión de demonios, hay exorcismo. La gente discute cuál es la diferencia entre la administración de liberación y el exorcismo. Hay gente que cae en el tecnicismo. Lo que quiera. Echar fuera espíritus inmundos de los corazones, echar fuera el dominio de Satanás de una persona. Por supuesto que tiene que ver mucho con la oración, con reprender, con ministrar, pero hay una virtud, una fuerza, una realidad que es más grande que eso, que es la verdad. Sea bendito el nombre de Cristo. El Señor Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad solita te va a hacer libre. Eso es algo que yo quiero que usted crea, porque es lo que el Señor dijo. Es lo que el Señor dijo. Y le voy a decir 6 cosas por las cuales la verdad es el poder más grande para la liberación. Primero, el conocimiento de la verdad destruye la ignorancia. El conocimiento de la verdad destruye la ignorancia. Ahora, usted debe saber que Satanás es un ser que se mueve en la oscuridad. Y no hay peor oscuridad en el corazón del hombre que la ignorancia, el no saber. Toda obra de atadura espiritual que hay en una persona, sea cristiana o sea mundana, en casi todo está el factor ignorancia, no saber. Es decir, la gente vive y siente que es feliz, con impulso, siente que es su derecho actuar y vivir de alguna manera hasta que se entera que es un demonio. ¿Amén? ¿Sí? Hasta que se entera que es un demonio que está operando en él. El día que se entera que lo que está operando en él es un espíritu inmundo, es un demonio, que no es su carácter, que no es que es así, que no es que es su deseo, que no es que Dios lo mandó, sino que es un espíritu inmundo, va al arrepentimiento y del arrepentimiento va a la liberación. ¿Cuánto alaban al Señor? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En 2 Corintios 2:11 dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos ignorar sus maquinaciones. ¿Qué pasa si ignoro la manera en que el enemigo opera? ¿Qué pasa si la ignoro? El enemigo gana ventaja. Si yo ignoro la manera como el enemigo opera, cómo operan los demonios,
El enemigo me va a ganar todas las batallas espirituales, amados hermanos. Me va a ganar todas las batallas que yo tenga espiritualmente. El apóstol Pablo dice que nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿Ven? La palabra de Dios, en la palabra de Dios, está claro la manera en que opera el enemigo. En la palabra de Dios está clara la manera en que operan los demonios. Yo he hablado con personas, me dicen, es que yo tengo un ataque del diablo, y a mí me ministraron y me dijeron que tenía el ataque del diablo. Ok, estamos claros. Ahora, ¿por qué el enemigo te está atacando? Aparte de que eres cristiana, o sea, ¿por qué parte? Porque él necesita tener una razón, más allá de que eres cristiano, para subyugarte. Él necesita tener el motivo claro por qué te subyuga. O sea, la mesa no se va a llenar de hormigas, pensemos en las hormigas como demonios, ni de moscas, ni de insectos, si no hay meriñas en la mesa. Si usted es la persona que mantiene limpiecito, usted no va a tener hormigas, moscas, animales, gusanos en su mesa. Chiripas, carachas. Si las hay es porque hay algo que las atrajo ahí. Ratones, sabemos mucho. Plagas en general, arañas. ¿Por qué llega allí? Por una razón. La razón es porque tiene... Si usted, por ejemplo, usted hace su casa y deja un huequito ahí, un huequito que deje, usted va a tener ahí una araña. Seguro que va a tener una araña. Usted agarra y pone un bombillo en un lugar, ahí usted va a tener una araña porque ese bombillo va a tener mariposas, va a tener cosas. Así son los demonios. Los demonios son atraídos por cosas en nosotros, que ni siquiera sabemos que están en nosotros. Hasta el día que entendemos lo que está pasando en nuestra vida y decimos, cortamos con esto. Y cuando tú cortas con eso, con esa manera de pensar, con esa pasión, con ese deseo, cuando cortas con ese concepto, ya el enemigo no tiene manera de estar ahí. Si yo soy una persona que alberga malos pensamientos, amarguras, odios, soy una persona que, pero yo digo, es que es lo que me hicieron, él no tiene razón, yo sí tengo razón. Eso es como meriña que atrae demonios. Te lleva a la amargura, te lleva a la rabia, te lleva a cosas. Y te dice, yo tengo razón. Cuando entiende que es un pecado, que está dicho en la palabra, amén, quítese toda, ¿qué cosa? Raíz de amargura, para que no te estorbe y para que no contamine a los demás. Cuando entendemos eso, la quitamos, ya el enemigo no puede operar ahí. Hay una liberación. Entonces, la verdad, el conocimiento de la verdad, le quita la oportunidad al enemigo para que opere en nuestras vidas. Solo por conocer la verdad, solo por conocerla y practicarla. Amén. Ok, 1 Juan 2, 20 al 21 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aquí está la unción, que nos gusta tanto la unción para echar fuera demonios. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. La verdad y la unción están íntimamente relacionadas. La verdad y la unción. No me hablen de una unción donde no hay revelación, donde no hay criterio de la palabra, donde no hay verdad. Eso no es unción. La unción, que es la misma presencia del Espíritu Santo, que es la misma permanencia del Espíritu Santo, que nos va a llevar a la verdad, nos va a guiar a la verdad,
es la que va a operar en la liberación, la verdad. Entonces Juan le dice, yo no les hablo como que se ignoran la verdad, sino porque conocen la verdad. Segundo, la verdad es un arma de Dios, como dice en Efesios 6:14, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cíñete el lomo con la verdad, cíñete, ajustate. Ceñirse es como agarrar una correa y ajustarse los pantalones. Cíñete con la verdad. Amén. Con el cinto de la verdad. Eso quiere decir, deje la mentira, deje de ser mentiroso. No hay algo que atraiga más la obra del enemigo que la mentira. El cristiano tiene que aprender a ser verdadero. Tercero, la verdad obra el fruto del Espíritu. ¿Cómo es? En Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Más el fruto del Espíritu es amor. Y ahí va. Y ahí va derivando. Amén. Más el fruto del Espíritu. Bueno, aquí dice en Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Para que se opere el fruto del Espíritu, es necesario que haya verdad. Amén. Que haya verdad, porque el fruto del Espíritu es en toda verdad. Amén, hermano. Entonces, por eso es que la verdad es la fuerza más poderosa para la liberación. Cuarto, la verdad es una virtud poderosa. ¿Por qué es una virtud poderosa? Porque en 2 Corintios dice, porque 2 Corintios 13:8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nada se puede contra la verdad. ¿Ven? Nada se puede contra la verdad. No podemos ir contra la verdad, sino que tenemos que ir por la verdad. Y ni siquiera el enemigo puede contra la verdad. Amén. Claro, hay que dar la cara. La mentira, Dios no va a operar en la mentira. Dios no va a actuar en el engaño, en la hipocresía. El apóstol Pablo está llamando a la iglesia de los Corintios a que actuemos con la verdad. Mire, a veces la verdad cuesta, pero es mejor decir la verdad. Cuando tú dices la verdad, ganas confianza, ganas seguridad en ti mismo, fuerza, valor, valentía. Pero una persona que siempre está engañando, mintiendo, escondiéndose, actuando en lo oculto, es una presa fácil para ser un esclavo del diablo, del enemigo. Quinto, la verdad santifica. Como dice Juan 17:19, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad santifica la vida del creyente. Y donde hay santidad, el enemigo no puede obrar, hermano. Amén. Donde hay santidad, el enemigo no puede obrar. Y por último, la verdad es Cristo. Como dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Yo soy la verdad. Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? El Señor dijo, yo vine a este mundo a dar el testimonio de la verdad. Yo vine a pararme en este mundo como la verdad. Pilato no lo entendió y le dijo, ¿qué es la verdad? Yo soy la verdad. Amén. Por eso es que la verdad es el poder más grande para la liberación, porque Cristo es la verdad. Dale un aplauso al Señor. Cristo es la verdad. Y donde está Cristo hay liberación. Donde está Cristo hay libertad, hermano.
la verdad. Pero ¿qué es lo que le pasa a la iglesia? A muchos creyentes, la gente anda buscando ministraciones, la gente anda buscando impóngame la mano, órenme, clamen por mí, busquen profecía, consulten al profeta, busquen aquí y allá, creyendo, pero no tienen la más mínima intención de entender. Hermano, hasta que nosotros entendamos, no va a haber una liberación correcta en la vida. El cristiano que sigue la verdad, el cristiano que sigue la palabra, el cristiano que mira la palabra, el cristiano que cree, que practica la palabra, el cristiano que es verdadero, que vive en verdad, vive en libertad. Sea bendito el nombre de Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. La verdad es la fuerza liberadora más grande que existe. Así que, amado hermano, no se trata de que no me oren, trata de que entiendan. Hay gente que te va a hablar y te va a decir cosas y te va a confundir más. Trata de conseguir la realidad, la verdad, lo verdadero que está en la palabra. Hay gente que te van a hablar y te van a decir, ya usted perdió la salvación. Y usted se va a decaer, se va a desanimar, se va a ir al piso. Y el Señor le dice, pero ¿por qué vas a perder? ¿Por qué perdiste tu salvación? No estoy hablando de que la salvación no se pierde. Pero no me diga que porque usted falló ya perdió la salvación. La salvación se pierde si usted se aparta, no si usted falla. La salvación se pierde si usted se aparta, no si usted falla. ¿Está entendiendo? Hermano, yo fallé. Bueno, vaya, arrepiéntase. Hermano, y si alguno está aquí y me dice, no, pastor, eso no es así. Si uno peca, uno se pierde. Bueno, entonces usted está perdido porque no hay ninguno de los que está aquí que no haya pecado hoy. Levante la mano el que no pecó hoy. En lo que levante la mano ya pecó. Porque si alguno dice que no tiene pecado, ya se dio mentiroso y la verdad no está en él. Y si está la mentira, es un mentiroso, ya pecó. Cacho de vaca. Ahí nos vamos llevando hasta que lleguemos al cacho de vaca, hasta que llegue a ser un mentiroso. Todo lo que estamos acá, cada día pecamos. Porque es difícil no pecar. Pecamos por lo que hacemos y pecamos por lo que no hacemos. Pecamos por lo malo que hacemos, pecamos por lo bueno que no hacemos, pecamos por lo malo que hacemos y pecamos a veces también hasta por lo bueno que hacemos fuera de la voluntad de Dios. Hasta por lo bueno que hacemos fuera de la voluntad de Dios. ¿Ve? A veces hacemos cosas buenas que Dios no nos ha mandado. Ya es difícil no pecar. Pecamos en lo bueno que pensamos que es lo que Dios quiere que hagamos, pero lo estamos haciendo por nuestra propia justicia. Pecamos. Así que no nos perdemos porque fallamos. Nos perdemos porque nos apartamos. Ahora, si yo fallé y no quiero ser esclavo de esa falla, yo debo entender, debo buscar en la palabra del Señor. Esto no me conviene, quiero cambiar, quiero salir. Señor, esto que yo siento en mi cuerpo, yo declaro que se va. Señor, declaro que esta enfermedad se va de mi vida. Señor, oro. Mire, y el mejor ministrador de su vida es usted mismo. Enciérrese en su cuarto, órese usted mismo, ministrese. No es que nosotros queremos que venga el predicador y me ponga la mano. No sea como Naamán. Vaya a Dios, Señor, yo declaro tu palabra, declaro mi confianza en ti, me lleno de ti, conforme lo dice tu palabra. Señor, yo creo, soy libre porque tú me has hecho libre. Amén, hermano. A partir de allí comienza la verdadera libertad en la mente y se mete en tu alma y en tu espíritu. Y comenzamos a vivir en una plenitud de libertad. Le invito a ponerse de pie. Está firme con la libertad con que Cristo nos hizo libre, dijo el apóstol Pablo, siguiendo la verdad. Denle un aplauso al Señor en esta hora.